Hola, abordaré el tema de la prestación de servicios de utilidad pública en Costa Rica, cuestionándonos si es realmente una pena principal o si permanece a la sombra de la prisión. Para ello, me referiré a 6 puntos esenciales. Primero, cuáles fueron las motivaciones que tuvo el Poder Ejecutivo para hacer esta propuesta. El segundo, cuál es el uso de las sanciones en el país a partir de los datos estadísticos obtenidos. Como tercer punto, las penas alternativas, cómo surgen y cuál es su ligamen con la prestación de servicios de utilidad pública, básicamente en el contexto nacional. En cuarto lugar, los fines y las garantías que las rodean. Luego, la regulación actual, sobre todo en su doble condición como pena principal y como pena sustitutiva. Luego, los requisitos como pena sustitutiva de la sanción privativa de libertad y finalmente algunas conclusiones. La Asamblea Legislativa aprobó el proyecto de ley reforma del artículo 56 bis del Código Penal, ley número 4573 del 4 de mayo de 1970, en febrero de 2018, la cual se publicó en marzo de ese año y alcanzó vigencia el 28 de mayo de 2018. ¿Qué procuró el gobierno con esta reforma legislativa? Señaló, entre otros fines, que pretendía otorgar mayor aplicación a la prestación de servicios de utilidad pública, otorgándole la doble condición de pena principal y de sanción sustitutiva de la privación de libertad. Con esto procuró también reducir el hacinamiento y la sobrepoblación penitenciaria, que a ese año, 2016, demandaba grandes inversiones por parte del Estado. Igualmente, señaló la necesidad de generar, comillas, transformaciones estructurales del control penal formal y de reducir la utilización que se estaba dando a la pena de prisión, que como sabemos es una crisis añeja, pero que mantiene vigencia en razón de los graves efectos que produce tanto en el individuo como en la sociedad. En ese contexto se abordarán los distintos temas de seguido, analizando esa respuesta punitiva que finalmente se adoptó y también para valorar si se encuentra a la altura de las citadas motivaciones. El Poder Ejecutivo identifica esta iniciativa como orientada a incorporar diferentes condiciones que posibilitaran el uso de la prestación de servicios de utilidad pública, pena que si bien estaba prevista en el ordenamiento jurídico a ese momento, se aducía su limitado alcance en razón de la ausente regulación sobre cómo implementarla y cuáles serían sus posibles beneficios. También el sistema penal había acudido a otras herramientas, pero estas no habían posibilitado la reducción de los índices de violencia, visualizándose esta pena como impulsora de la disminución de los costos que conllevaba el encarcelamiento. También destacó que si bien se había incrementado la construcción y la ampliación de las diferentes cárceles del país, lo cual representaba una gran inversión por parte del Estado, los resultados en la sobrepoblación no habían sido los esperados. El gobierno cifró entonces en la prestación de servicios de utilidad pública la descongestión de las cárceles nacionales, sobre todo porque después de haber tenido en el año 94 una tasa de 109 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, esta se triplicó
en el año 2015, donde alcanzó una tasa de encierro de 371 personas por cada 100.000 habitantes. De manera que buscaba respuestas urgentes, además de que argumentó que, de acuerdo con los estudios realizados, se había determinado que las personas que permanecían recluidas era por la comisión de hechos no violentos y se les aplicaba penas bajas, las cuales bien pudieron ser sustituidas por otro tipo de sanción, tratándose de una población joven inferior a los 35 años de edad. Además de que si en un Estado social y democrático de derecho la prisión debe ser de uso excepcional, pues no resultaba concordante la utilización que había llegado a dársele de acuerdo con las tasas antes descritas. Las razones aducidas por el Poder Ejecutivo se estiman válidas pero insuficientes, puesto que el incremento en la prisión, el hacinamiento, no pueden reducirse a los costos económicos que representa para el Estado, dejando de lado otros factores que abonan en esa escalada y el deterioro del sistema penal. La cultura jurídica externa y las demandas de la ciudadanía y los medios de comunicación han incidido en la sobrevaloración del derecho penal. La cultura jurídica interna ha también incrementado las sentencias condenatorias. Por ejemplo, en los años 2017 y 2018, los porcentajes de estas en el total de las sentencias emitidas realmente es predominante. Además, debe tomarse en cuenta que si bien hay una cuota de responsabilidad del legislativo en la definición de los parámetros sancionatorios, también hay un margen de interpretación por parte de los tribunales de justicia. Se ha producido un fuerte impacto en el encarcelamiento con la creación de los tribunales de flagrancia. Según el segundo informe del Estado de la Justicia 2016, en el quinquenio 2009-2013, la sobrepoblación se hubiera reducido en un 32% en promedio si no hubiera sido por la intervención de estos tribunales. Las decisiones estatales, lejos de despenalizar, de acudir a un derecho penal mínimo y de abordar las causas estructurales del delito, han reproducido las demandas del populismo punitivo para combatir al delito y al delincuente y así paliar la inseguridad ciudadana, provocando el aumento en el catálogo de delitos y la duración de las sanciones de prisión. Además, la autoridad penitenciaria que se ocupa de la administración de los centros penales solo prioriza la funcionalidad y la subsistencia. Esto se refleja muy claramente en el concepto de superpoblación, donde incide la capacidad de carga o alojamiento y los recursos disponibles para cada centro, sin tomar en cuenta el impacto que se produce en las condiciones cualitativas de la reclusión. Algo similar ocurre con la Sala Constitucional y el concepto de hacinamiento crítico, dado que se toma en cuenta el porcentaje del 20% que supere la capacidad de espacio real, dejando de lado o minimizando la afectación en la dignidad y la devaluación de derechos en prisión por esa violación sistemática que ya de por sí implica el hacinamiento. También se repliega en la tutela de los derechos fundamentales en el ámbito penitenciario. Ejemplo de ello es en el año 2018, cuando predomina el rechazo de las gestiones que proceden de este ámbito. Las condiciones de ejecución de la pena, en resumen, no responden a principios de derecho penal democrático ni al derecho internacional de los derechos humanos. Habiendo llegado a este punto, se determina que es indiscutible la adopción de opciones punitivas diversas de la prisión. Pero lo que se cuestiona es si realmente la ley aprobada concibe la prestación de servicios de utilidad pública como una sanción protagónica e idónea para alcanzar esa ruptura con la pena privativa de libertad. Esta pena procura otorgar una respuesta
de menor impacto en la libertad de desplazamiento y los demás derechos. Por eso es menos aflictiva. También busca estructurar un plan individual para la ejecución de la sanción que permita a quien ha sido sentenciado evitar la estigmatización derivada del encarcelamiento, al igual que mantenerse integrado en su comunidad, preservar su domicilio, su proyecto de estudio, vínculo laboral y ligamen con su familia. De manera que es muy favorable para la prevención especial, lo mismo que para el logro de los fines resocializadores. De ahí que resulte de interés valorar los datos estadísticos en relación con el uso que se le ha dado a las sanciones en el país. De este cuadro interesa valorar la evolución de la población penitenciaria según la condición jurídica, que aquí destaca la condición de condenados o condenadas y de sanción alternativa, donde se excluyen las restantes condiciones así fijadas por el Departamento de Estadística de la Dirección General de Adaptación Social, propiamente personas que han sido sometidas a una suspensión del proceso a prueba, procesados o procesadas por pensión alimentaria, extraditables y otros. Y lo primero por destacar es que es un periodo 2007-2017, que es una época anterior a la reforma, pero que nos refleja una verdad conocida, y es que pese a contar con respuestas punitivas menos gravosas, la prisión sigue prevaleciendo. Y si bien hay un incremento en las sanciones alternativas, porque en el año 2007 pasa de 435 a 2017 con 770, en promedio 480, lo cierto es que esa cifra es reducida comparativamente con la evolución de la pena privativa de libertad, que en promedio alcanza 12.248. En los datos reflejados en este cuadro sobre los montos de pena impuestos por año en el periodo 2011-2017, podemos vislumbrar cuál sería el eventual escenario para la fijación de prestación de servicios de utilidad pública para ese lapso anterior a la reforma, con un promedio anual de 759.33 posibilidades, derivadas de que, si observamos en cada uno de estos años, la aplicación de penas de 5 años o inferiores alcanzaron cifras realmente importantes. Por ejemplo, en el año 2011 se encontraban en esta condición 3.124 penas, en el 2012 3.350 y así sucesivamente hasta alcanzar en el año 2017 4.439 penas con esas características. Si estos datos los comparamos con las penas que fueron impuestas con montos superiores y obtenemos la diferencia, podríamos derivar como resultado que si hubiese estado vigente la prestación de servicios de utilidad pública como sustitutiva de la prisión a partir del año 2011, se habrían podido beneficiar con ella entre 3.124 personas, que es la cifra menor obtenida en el año 2011, hasta 5.543, que es la mayor del año 2015, de personas sentenciadas. Entonces estamos hablando que de un subtotal anual de penas que no superan los 5 años,
que ha sido comparado con el total de sanciones impuestas para cada uno de esos años y periodos, obtendríamos que representan el 34% en su condición menor y el 41.93%, porcentaje que vaticina un terreno fértil antes de la reforma para la aplicación de la pena de prestación de servicios de utilidad pública. Valga señalar que la obtención de datos estadísticos se dificulta porque la reforma es a partir del año 2018 y a la fecha tan solo han transcurrido 2 años y algunos meses. Con todo, en este cuadro podemos observar el número de personas sentenciadas según el monto y el tipo de sanción impuesta en el año 2019, que es a partir de la reforma de 2018 y donde podríamos ver reflejados algunos de sus efectos. Los datos fueron obtenidos del subproceso de estadística de la Dirección de Planificación del Poder Judicial de 2019. Y para lo que interesa, vemos que el uso de las alternativas, como se les denomina, no presenta distinción de otras penas y de la prestación de servicios de utilidad pública, lo cual constituye una limitación. Pero se toma en cuenta que lo cierto es que forma parte de esta categoría y que en este caso observamos que presenta en esta condición 546%, es decir, 615 oportunidades en que se aplicó una pena alternativa del total de las condenas, por lo que hay un aumento en relación con el periodo 2007-2017 que antes valoramos. Pero si comparamos esta cifra con las penas de menos de 5 años, que son el 25%, es decir, 2.816, este 5.46% realmente es un porcentaje reducido en la hipótesis de que se cumplieran en esos supuestos las demás condiciones legales para su aplicación. Pero además, si ese 25% de penas de menos de 5 años se suma al 23% de penas de 5 años a 50 años, obtenemos que el encierro alcanza el 48%. Si bien el impacto es positivo, no es suficiente para evitar la pretendida escalada en la prisión, ni mucho menos para reducir el hacinamiento penitenciario. Serán futuros estudios sobre su utilización los que nos puedan indicar si se produce un incremento, pero además establecer cuáles son las ocasiones en que se produce su revocatoria, porque esto conllevaría a un aplazamiento de la pena de prisión. Para contextualizar cómo se originan o de dónde proceden estas sanciones alternativas, es importante retomar algunos eventos, sin el ánimo de hacer un recuento histórico ni mucho menos de tipo exhaustivo. Máxime que Salinero, Morales y Castro advierten que su nacimiento está marcado por la propia historia de cada país. Aún así, destacan el programa de Marburgo de 1882 de von Lis, en el cual se procura erradicar las sanciones de corta duración y catapultar las alternativas, mientras que con Beccaria y el humanismo de la ideología liberal clásica se aboga por un carácter humanitario de la pena, lo mismo por aquellas que sean menos gravosas, y se señala que si estas son ineficaces o inútiles, pierden todo su sentido. La literatura también atribuye importancia a la práctica de la probation en Boston, Estados Unidos, en 1878.
Y si bien la prisión antes fue considerada más humana, sobre todo frente a la pena de muerte, a los castigos corporales y otros tormentos, con el tiempo ha ido identificándose el fracaso de sus fines explícitos, pues se señala por la doctrina que los ocultos sí se han concretado de manera efectiva. Lo cierto es que ha generado nocivos efectos y se ha puesto en tela de discusión el logro de la resocialización. Todo esto ha fomentado la búsqueda de diversas formas de cumplimiento de la pena. Consuelo Murillo señala que el origen de las sanciones diferentes de la privación de libertad y particularmente alternativas puede ubicarse entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, alrededor del concepto de supervisión, de manera que en Europa continental es a partir de la suspensión de ejecución de penas privativas de libertad corta y en el sistema anglosajón con la probation, cuyo antecedente se remonta a 1841. La prestación de servicios de utilidad pública en Inglaterra surge, por ejemplo, como reacción a la sobrepoblación penitenciaria que estaba vinculada con la Segunda Guerra Mundial. Y en el ámbito normativo encontramos las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad, comúnmente conocidas como las reglas de Tokio, que fueron adoptadas en el año 1990 y que ya contienen también antecedentes en las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos en el Sexto Congreso de la ONU en 1980 y en la resolución del Consejo Económico Social de 1986, entre otros. En este instrumento, en la regla 8.1, se encuentran las denominadas sanciones no privativas de la libertad y en la regla 8.2.1 la imposición de servicios a la comunidad. En general se fomenta la participación de la comunidad en la aplicación de la sanción, revistiéndola de una serie de principios y también fijando una serie de condiciones para su cumplimiento, y en caso de que se produzca el fracaso también se dispone la importancia de que no se aplique la prisión de manera automática. ¿Qué ocurre en Costa Rica? Primero tenemos la Ley de Justicia Penal Juvenil número 7576 del año 96, cuyo artículo 121, inciso A3, reconoce la aplicación de la prestación de servicios a la comunidad como parte de las sanciones socioeducativas y aplicables a la población de 12 a 18 años que incurra en alguna conducta delictiva. Posteriormente, la Ley de Armas y Explosivos número 7957 del 95, que ha sido reformada en reiteradas oportunidades, la última en el año 2019, y que contemplaba en los tipos penales previstos en los artículos 88 y 87 la posibilidad de aplicar la prestación de trabajos de utilidad pública, aunque con la reforma del año 2019 solo quedó patente esa posibilidad para el tipo penal de portación de arma permitida prevista en el artículo 97. En esta ley no se establece con precisión cómo se ejecutaría la sanción, tampoco se reconocen cuáles serían los efectos por su incumplimiento y destaca que la denominación utilizada no armoniza con la actual, mientras que la reforma parcial del Código Penal, ley número 8250 del año 2002, incorpora la prestación de servicios de utilidad pública en los numerales 50, 56 y la adición en el 56 bis. Rápidamente podríamos señalar que en el artículo 50 se le identifica como una sanción autónoma, no principal ni accesoria de acuerdo con la clasificación que se establece en dicho numeral. Además, en el artículo 56 se reconoce que ante el impago por indigencia de la multa, ésta se transformaría
cada día de multa en un día de prestación de servicios de utilidad pública, mientras que en el 56 bis se explica en qué consiste, cómo se ejecuta y cuáles serían las consecuencias ante su incumplimiento. También el reemplazo de la multa por impago y la conversión a un día de prisión por cada día de prestación de servicios de utilidad pública. En el año 2012 se produce otra reforma al numeral 56 bis del Código Penal por la vía del artículo 246 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial número 9078 de ese año. Ahí se detallan más cuáles son las responsabilidades de las diferentes instituciones y organizaciones donde se va a cumplir con esta actividad. También se refuerzan las tareas de vigilancia que corresponden a la Dirección General de Adaptación Social. Se definen o delimitan las competencias del órgano jurisdiccional en relación con las circunstancias de modo, tiempo y espacio para la prestación de los servicios, enfatizándose la búsqueda de la tutela del plan educativo. En la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, número 8589 del año 2007, también se identifica la prisión como una pena principal, pero se prevé igualmente la prestación de servicios de utilidad pública como una sanción alternativa, junto con otras, por ejemplo el arresto de fin de semana y el cumplimiento de instrucciones. Dentro de las críticas planteadas por la doctrina a las penas alternativas y ligadas con la hermenéutica de la sospecha, se señala que su origen y reivindicación frente a la prisión es sospechoso, a partir principalmente de Garland y también retomado por Larrauri, pues su impulso ha estado vinculado con una serie de motivaciones que no se han hecho explícitas y que son las que sustentan su surgimiento, propiamente la crisis fiscal, la pérdida de eficacia del sistema penal, el incremento y la extensión de las redes de control social o los mecanismos disciplinarios. Igualmente se ensombrece su aplicación a partir de las críticas que se generan en las obras de Foucault, de Cohen y de Scull en los años 84 y 85. Se argumenta que su uso está dirigido al mayor control y orientan a una sociedad disciplinaria, lo cual llama la atención porque en la propuesta del Poder Ejecutivo dirigida a la reforma de la ley del año 2018, como lo habíamos señalado, dentro de sus motivaciones se aduce la reducción del crecimiento de la población penitenciaria, lo mismo que la disminución del alto costo que representaba para el Estado la inversión en la construcción y ampliación de los centros penitenciarios, y que, por ejemplo, cada persona privada de libertad demandaba la suma de $1.200 mensuales, así como la necesidad de reflexionar acerca de cómo generar transformaciones estructurales sobre un modelo de represión probadamente ineficaz, estigmatizador y costoso. Se advierte que lo que en otro momento se solapó u ocultó, ahora se torna expreso o explícito, y es coincidente con la crítica doctrinaria antes señalada sobre las motivaciones que alimentaban la aplicación de las penas alternativas. Y esto llama a la reflexión en el sentido de si se trata de una propuesta franca o hipócrita, y al cuestionamiento de qué pasaría si no se dan las condiciones para aplicar la prestación de servicios de utilidad pública como una pena principal y se torna inaplicable, o bien si se incumple como sustitutiva y esto hace resurgir la prisión, convirtiéndose en una extensión de la privación de libertad.
Y además, si no impacta la utilización de la prisión, si persiste la sobrepoblación y el hacinamiento carcelario, se convierte en un complemento o aditamento. Estas son algunas de las preguntas que dejo aquí planteadas y sobre las que volveré más adelante. Dentro de los fines establecidos para la pena de prestación de servicios de utilidad pública, nos surge la necesidad de identificar cuáles son y también de establecer si existe coincidencia entre estos y los fijados para la prisión, por cuanto la pena privativa de libertad, de conformidad con el artículo 51 del Código Penal, debe cumplir un fin resocializador y de readaptación de la persona que ha sido condenada a esta sanción. En igual sentido, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el numeral 10, inciso 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Cabe recordar que por tratarse de un castigo o una pena por la comisión de un hecho delictivo, tiene efectos aflictivos y además es de carácter coactivo, sobre todo derivado del jurisprudencia estatal, como monopolio y legitimación de este y también producto del Estado constitucional de derecho. Se considera que la prestación de servicios de utilidad pública comparte esos fines, pero también está remarcada la prevención especial positiva, sobre todo con un fin socioeducativo que está específicamente previsto en el artículo 56 bis del Código Penal y que es totalmente diferente de la neutralización o aislamiento que se generaría con la aplicación de una pena como la privativa de libertad. En igual sentido, las reglas de Tokio en el artículo 8.1 establece el propósito de rehabilitación, lo mismo que la protección a la sociedad como prevención general y a la víctima. Cabe recordar que la prestación de servicios de utilidad pública conlleva la limitación de derechos fundamentales de la persona condenada a esta sanción. De ahí que tengan vigencia los principios del pensamiento penal ilustrado atinentes a la imposición de las penas, así como las garantías jurisdiccionales, entre ellas el habeas corpus y el amparo, lo mismo que las garantías conceptuales, entre otras el principio de proporcionalidad y las reglas de interpretación para la afectación de estos derechos, como los principios pro homini y pro libertate, así como la aplicación igualitaria, el humanismo, el principio de legalidad, de culpabilidad y la prisión como la última ratio. En su regulación actual destaca su naturaleza como sanción principal, lo mismo que como sustitutiva de la privación de libertad. Se trata básicamente de una actividad comunal desarrollada sin ánimo de lucro y con énfasis en el interés socioeducativo. Determina obligaciones tanto de hacer como de no hacer, dado que la persona debe frecuentar ciertas instituciones o lugares para desarrollar las actividades o tareas que le han sido impuestas, o bien para no concurrir o dejar de apersonarse a determinados sitios. Conlleva restricciones en consecuencia de carácter personal. Esta sanción recibe diferentes denominaciones. Se le identifica como alternativa o como no privativa de libertad, pero estos usos han sido criticados porque enfatizan la prisión y no la sanción acá aplicada. Igualmente se le denomina servicios comunitarios o penas comunitarias, y aunque se objeta que la comunidad no tiene mayor participación en la ejecución de esta pena, se responde a esa objeción en el sentido de que la persona que ha sido condenada con la sanción no se desvincula de su contexto comunitario.
Igualmente se le denomina trabajos comunitarios, pero esta última identificación conlleva la crítica por el uso de la denominación trabajo, en el sentido que determina una prestación al amparo de un contrato laboral y también de una remuneración o salario. Y aunque la norma no crea la realidad, lo cierto es que el artículo 4 del Reglamento para la ejecución de penas de prestación de labores de utilidad pública expresamente señala que no está sujeta a una condición laboral. Las críticas también surgidas en relación con esta denominación es por su aplicación como trabajo forzoso, pero se ha sostenido que no es tal, puesto que la persona a quien se le impone ha consentido su aplicación. De igual manera, el artículo 6, inciso 2 e inciso 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos ha exceptuado de la condición de trabajo forzoso esta aplicación como sanción. El reglamento sobre requisitos que deben cumplir las instituciones beneficiarias para la prestación de servicios de utilidad pública del año 2015, que surge de Corte Plena, determina que estas instituciones deben de registrarse en el registro judicial. Sin embargo, a través de una reciente reforma del Código Penal, en el párrafo final, se establece que se regirán de acuerdo con la Ley de Justicia Restaurativa. En la regulación actual de la prestación de servicios de utilidad pública se ha observado la imprecisión terminológica que podría estar relacionada con lo que Murillo señala es el uso de un concepto paraguas para referirse a la amplitud del término, que ha desembocado en problemas conceptuales y prácticos, en la medida en que abarca tanto respuestas punitivas como otro tipo de soluciones o medidas que sean diferentes de las represivas. También se ha observado confusión en el uso del concepto de penas alternativas que hacen relación a la figura autónoma y a las sustitutivas que son en reemplazo de la prisión. Igualmente en la ley de armas y explosivos, como antes lo mencionábamos, se acude a la noción de trabajo de utilidad pública que ha sido criticado y también descartado como posibilidad. En la ley de penalización de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, se utiliza el concepto de alternativa, cuando lo cierto es que la pena de prestación de servicios de utilidad pública es sustitutiva de la prisión. En figuras como el homicidio culposo, las lesiones culposas y la conducción temeraria, se ha utilizado la noción de medida alternativa, pese a que se trata de una sanción y no de una medida. En la reforma a la ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, a través del artículo único de la ley 9161 del 2013, se introduce como posibilidad la sanción de medida alternativa, con la misma observación que se hiciera antes en relación con los tipos penales del Código Penal. Mientras que en el artículo 56 bis del Código Sustantivo funge tanto como sanción principal así como sustitutiva, y en el artículo 50 del Código Penal ya se le había identificado como autónoma. Para distinguir mejor estos conceptos, tenemos que la sanción principal es aquella que es independiente, que actúa como una opción semejante o al mismo nivel de la prisión, no es su complemento, y si se aplica deben requerirse las condiciones atinentes a la institución que se beneficiará con la prestación del servicio, que esté registrada y autorizada,
también con la definición del número de horas, el horario y otras condiciones, aunque su uso es limitado porque ha sido poco prevista para los diferentes tipos penales. Igualmente se observa que no se establecen los efectos de su incumplimiento y esto amenaza su eficacia. Como sanción alternativa, tomando como referencia la definición de alternativa por la Real Academia Española, sea que es capaz de alternar con función igual o semejante, que es una opinión entre dos o más cosas, o cada una de las cosas entre las cuales se opta, se determina que se trata de aquella que es autónoma, que derivan los mismos efectos de esta que una pena principal, aunque su uso es limitado porque ha sido poco prevista para los diferentes comportamientos delictivos. La sanción principal y la alternativa pueden utilizarse como sinónimos. Finalmente, la sanción sustitutiva, entendiendo como sustitutiva aquella que puede reemplazar a otra en el uso, determina que se trata de una pena de reemplazo o para ser aplicada en lugar de otra. En este caso, la prestación de servicios de utilidad pública es sustitutiva de la multa o de la prisión. Además, según el artículo 56 bis del Código Penal, se definen ahí las condiciones si se utiliza en reemplazo de la prisión. Entre otras, no puede aplicarse para penas que sean mayores a los 5 años de prisión. La sanción sustitutiva no puede utilizarse como sinónimo de la alternativa ni de la principal. En cuanto a las condiciones para implementarla como sustitutiva de la prisión, primero debe descartarse el beneficio de ejecución condicional en penas menores de 3 años. Además deben de concurrir todos los requisitos previstos y no podrían incorporarse diferentes de los establecidos por afectación del principio de legalidad. Solo se abordarán los supuestos que pueden generar mayor polémica. En cuanto al inciso C, sobre la comisión del delito que no haya sido realizada con grave violencia física sobre la víctima, en primer lugar, no es cualquier tipo de violencia, solo física. Debe además establecerse la intensidad de la conducta desplegada. Solo la que es grave excluye la posibilidad de aplicar la pena de prestación de servicios de utilidad pública. La que no es grave sí podría admitirse. Esto de acuerdo con el artículo 2 del Código Procesal Penal en una interpretación restrictiva. Además, para el caso concreto, deberían de valorarse las circunstancias atinentes a las características físicas, etarias, condiciones de vulnerabilidad y otras personales del agente y de la víctima que puedan incidir en ese resultado. En el inciso D, que el sentenciado no tenga antecedentes penales por delitos dolosos con pena superior a 6 meses, este concepto de primario debe tomar en cuenta que es al momento de comisión del hecho, por lo que deben de valorarse aspectos relacionados con el concurso real retrospectivo y la cancelación de los asientos según la última reforma que se hizo a la Ley de Registro y Archivo Judicial. Además, en conducción temeraria se ha interpretado por los tribunales de apelación de sentencia que solo si los hechos son posteriores a 2018 la persona imputada debe ser primaria, pero este criterio es procedente solo si la sanción es sustitutiva de la privativa de libertad, no así cuando es principal o alterna, puesto que el 56 bis del Código Penal no lo exige para la principal. En el inciso F del artículo 56 bis del Código Penal se establece como condición para el otorgamiento de la prestación de servicio de utilidad pública como sustitutiva de la prisión que la persona sentenciada tenga la disposición de restaurar el daño causado a la víctima o comunidad a través del trabajo de utilidad pública para fines socioeducativos y comunitarios, así como la voluntad de continuar un proyecto de vida al margen del delito y el compromiso de ajustarse a las condiciones que impongan la autoridad judicial y penitenciaria para el cumplimiento. Aquí, bueno, en primer lugar, llamar la atención sobre el término trabajo que resulta inadecuado, no es una actividad remunerada, tampoco es un trabajo forzoso de acuerdo con la Convención Americana
sobre derechos humanos. Pero además es necesaria la aceptación de la pena. Debe ser un consentimiento informado, de acuerdo con el artículo 11, inciso B del Reglamento de Ejecución de la Prestación de Servicios de Utilidad Pública. Pero además resulta importante tomar en cuenta que si bien para el arresto domiciliario con monitoreo electrónico los tribunales de apelación de sentencia han interpretado que el tribunal de juicio debe valorar su utilización de oficio por tratarse de una pena menos drástica y favorable a los fines de la resocialización, lo cierto es que en este caso no ocurre lo mismo, porque por requerirse el consentimiento necesariamente debe gestionarse su aplicación, sin que resulte procedente implementarse oficiosamente. Y para ir finalizando, algunas conclusiones. La regulación actual de la prestación de servicios de utilidad pública es imprecisa en su definición como sanción principal. El texto legal la prevé en tal carácter y autónoma, pero son pocos los delitos donde se aplica en esta condición. Ejemplo, conducción temeraria, donde es alterna o autónoma la pena. No se estipulan las consecuencias por su incumplimiento y esto conlleva su ineficacia. En doctrina se discute la utilización de la pena de apoyo y otras opciones, pero esto conllevaría modificaciones legales. Su mayor uso actual es como sustitutiva, fomentándose su condición residual como pena principal. Llamarla alternativa es realmente un fraude de etiquetas, pues su papel predominante no es como autónoma, sino como la sombra de la prisión y bajo su amenaza. La terminología utilizada en la normativa es confusa y provoca dificultades en su interpretación y uso. Alternativa y sustitutiva no son conceptos intercambiables como lo asume erróneamente la normativa nacional. Con base en esta se reafirma la profecía de quienes la adversaron, pues no solo sus motivos explícitos son los que antes se ocultaron para justificar su verdadera aplicación, sino que la prisión sigue siendo el paradigma del modelo penal y carcelario nacional, pues las estadísticas más recientes así lo establecen. Tampoco con su implementación se reduce el hacinamiento. Por último, la prestación de servicios de utilidad pública predomina como sustitutiva en delitos de mínima o mediana gravedad, por lo que sigue postulándose la cárcel como central y reina. Es un complemento o aditamento de la pena privativa de libertad, contrario al discurso de la propuesta del gobierno, donde se considera la última ineficaz, con efectos criminógenos y que debe ser excepcional en un Estado social y democrático de derecho. Su fracaso conllevaría automáticamente al reemplazo por prisión, sin contemplarse otra sanción menos gravosa. Se promueve así la privación de libertad como regla. Esto a diferencia de lo que disponen los artículos 14.3 y 14.4 de las reglas de Tokio, en el sentido de que debe aplicarse una sanción distinta en caso de incumplimiento, no la privativa de libertad. Muchas gracias.